Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Alfredo León. En esta oportunidad vamos a ver otro tema importante como es función exponencial. Una de las aplicaciones de este tema es el estudio del crecimiento poblacional de bacterias o de crecimiento. El modelo matemático que va a representar al crecimiento poblacional de bacterias está dado por expresiones exponenciales de esta forma, como lo estoy mostrando. Pero nosotros para iniciar vamos a estudiar la función exponencial cuando la regla de correspondencia tenga esta forma, es decir, f de x igual b a la x. Los demás lo estudiaremos en las aplicaciones o problemas, pero todos ellos deben cumplir este requisito. Me refiero a la base. La base debe ser positivo y diferente de 1. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la base fuese 1? La regla de correspondencia tendría esta forma 1 a la x, que se reduce f de x igual a 1, que su gráfica es una recta horizontal que pasaría por 1. Pero nosotros estamos hablando de crecimiento y de crecimiento, pero aquí vemos que la gráfica se mantiene constante. Por eso vamos a descartar que la base sea 1. Ahora, ¿qué pasaría si la base fuese negativo? Veamos. ¿Qué pasaría si la base en este caso fuese menos 5? Sería menos 5 a la x. Pero como x es cualquier real, le damos, por ejemplo, a x el valor 1 medio. Tendríamos menos 5 elevado a la 1 medio. Muy bien. Nosotros sabemos por radicación que esto es raíz cuadrada de menos 5 a la 1, que es equivalente a la raíz cuadrada de menos 5. Pero esto es un número imaginario, es decir, no pertenece a los números reales. Recordemos que nosotros trabajamos con funciones reales de variable real, es decir, a la variable x, que es la variable independiente, le podemos dar cualquier valor real y el resultado también debe salir real. Pero aquí está ocurriendo esto, que no es un número real. Por eso vamos a descartar que la base sea también negativo. Muy bien, entonces nos quedamos que la base debe ser positivo y diferente de 1. Eso quiere decir que la base debe estar o pertenecer a este intervalo. Es decir, la base puede ser mayor a 1 o la base puede encontrarse entre 0 y 1. De ahí se desprende dos casos. Ahora sí, vamos a definir la función exponencial. La función exponencial va a tener como regla de correspondencia f de x igual b a la x, donde la base debe ser positivo y diferente de 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con este ejemplo. Vamos a graficar la función f de x igual 2 a la x, que también se puede escribir y igual 2 a la x. Vamos a tabular, le vamos a dar valores a x y a y. Muy bien. Si al x le damos el valor menos 2, lo reemplazamos, tendríamos 2 a la menos 2, que sería un cuarto. Lo llevamos al plano, estaría aproximadamente por aquí. Muy bien. Al x le damos el valor menos 1, sería 2 a la menos 1, el resultado sería un medio. Lo ubicamos aproximadamente, estaría por aquí. Al x le damos 0, tendríamos 2 a la 0, sería 1. Estaría ubicado en el eje y. Si al x le damos el valor 1, sería 2 a la 1, sería 2. Lo ubicamos por aquí, tenemos otro punto que pertenece a la gráfica de esta función. Si al x le damos el valor 2, tendríamos 2 al cuadrado, sería 4. Lo ubicamos en el plano y tenemos otro punto. También le damos el valor a x3, sería 2 al cubo, sería 8. Y tendríamos otro punto que pertenece a la gráfica de esta función. Bien, ahora unimos esos puntos y tendríamos la gráfica de la función f, que es igual 2 a la x. Bien, como estamos viendo, esta función es inyectiva. ¿Por qué razón? Si usted traza rectas horizontales en cualquier parte, siempre lo va a cortar en un punto. Y además, la función es creciente. Muy bien. También podemos decir que el dominio, ¿ya?, es la sombra que proyecta la curva en el eje X. Claramente es todos los reales. Ahora, el rango es como hallar la sombra que proyecta la curva respecto al eje Y. En este caso es del cero abierto al más infinito. Muy bien, veamos otro ejemplo. Vamos a graficar ahora f de x igual 1 medio a la x, que también se puede escribir como y igual 1 medio a la x. También lo hacemos tabulando. Le vamos a dar valores a x para encontrar valores para y. Muy bien,
Si al x le damos el valor menos 3, tendríamos un medio a la menos 3, que sería equivalente a 2 al cubo, sería 8. Lo ubicamos en el plano, estaría ubicado aproximadamente por aquí. Si al x le damos el valor 2, un medio a la menos 2 sería 2 al cuadrado, sería 4. Lo ubicamos también en el plano, estaría ubicado aproximadamente por aquí. Si al x le damos el valor menos 1, tendríamos un medio a la menos 1. Eso sería igual a 2. También lo ubicamos en el plano. Estaría ubicado más o menos por aquí. Si al x le damos el valor 0, sería un medio a la 0, sería 1. Estaría ubicado en el eje y. Si al x le damos el valor 1, sería un medio a la 1, sería un medio. También lo ubicamos, tenemos otro punto que pertenece a la gráfica de esta función. Si al x le damos el valor 2, sería un medio al cuadrado, sería un cuarto. También aproximadamente estaría ubicado por aquí. Si unimos estos puntos, tendríamos la gráfica de esa función. Como vemos, la función es inyectiva y además, en este caso, es decreciente. También podemos decir que el dominio es todos los reales. Recuerde que el dominio es la sombra que proyecta la curva respecto al eje X, sería todos los reales. El rango es cómo hallar la sombra que proyecta la curva respecto al eje Y. En este caso es el intervalo del 0 al más infinito. Con estos dos ejemplos estamos viendo dos casos en realidad. Aquí en el primer ejemplo estamos trabajando con una base mayor a 1, en este caso 2, y observamos que la gráfica está saliendo creciente. En el segundo caso, hemos trabajado con una base que se encuentra entre 0 y 1. Sería en este caso un medio. Estamos observando que la función sale decreciente. Muy bien, entonces vamos a estudiar estos dos casos. Empezamos con el primero. Tenemos aquí, cuando tenemos la regla de correspondencia, f de x igual b a la x. Vamos a estudiar, este caso es cuando la base es mayor a 1. Si recordamos la gráfica, salía así, creciente. ¿De acuerdo? Si queremos el corte con el eje Y, a x le damos el valor 0. Sería b a la 0, sería 1. Entonces, corta al eje Y en 1. Estamos observando que esta función es inyectiva y además es creciente. Entonces, debería de cumplir la característica de toda función creciente. Les voy a recordar en base a este ejemplo. Muy bien. Ahora, si tomamos dos elementos cualesquiera del dominio, que es todos los reales, tomamos x1 y x2, ¿de acuerdo? Notamos que la gráfica nos está indicando que x1 es menor a x2. Veamos cómo serían sus imágenes. Bien, hallamos la imagen de x1, sería b a la x1 y lo colocamos por aquí. Hallamos la imagen de x2, sería b a la x2 y lo colocamos por aquí. La gráfica nos está diciendo que la imagen de x1 es menor a la imagen de x2. ¿Qué cosa quiere decir? Que el sentido de la desigualdad se está manteniendo. ¿Eso por qué ocurre? Porque estamos trabajando cuando la base es mayor a 1. Ahora, aquí este símbolo es sí y solo sí. Quiere decir que esto se cumple de ida y vuelta. Ahora, si tenemos una inecuación exponencial de este tipo, para poder resolverlo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eliminamos las bases, nos quedamos con x1 y x2, pero como la base es mayor a 1, este sentido se va a mantener. Veamos aquí algunos ejemplos. Ejemplo 1. Si tenemos 2 menor a 3, lo llevo a una exponencial. Trabajo con una base, por ejemplo, que sea 4. Ahora, 2 y 3 lo distribuimos como exponentes. Aquí colocamos 2 y acá colocamos 3. 4 al cuadrado es menor a 4 elevado al cubo. Eso quiere decir que el sentido se está manteniendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una base 4 que es mayor a 1. Otro ejemplo. Si tenemos que x es mayor a 3, lo llevo a una exponencial. Voy a trabajar esta vez con una base 5. El x y el 3 lo distribuimos como exponente. Acá x y acá 3. Pero como estamos trabajando con una base mayor a 1, el sentido se debe mantener. ¿De acuerdo? Tercer ejemplo. Si tenemos que resolver esta inecuación exponencial, lo que se debe hacer es lo siguiente.
las bases se anulan. Anulamos las bases, nos quedamos con los exponentes x más 1 y en el otro lado sería 3. Bien, pero como la base era mayor a 1, el sentido se debe mantener. Es decir, esta inecuación exponencial se ha reducido a resolver una inecuación lineal. ¿De acuerdo? Si proseguimos, tenemos que x es mayor o igual a 2. Muy bien. Veamos aquí una propiedad. Hemos notado con los ejemplos que b a la x siempre es positivo para todo x real. ¿De acuerdo? Y además, b a la x si es positivo, significa que su base también es positivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos 2 elevado, por ejemplo, al cubo, nosotros sabemos que es positivo. Bien, pero también estamos notando que su base 2 también es positivo. Ahora, si tenemos menos 2 elevado, por ejemplo, también al cubo, esto sabemos que es negativo, ¿ya? Eso significa también que su base también es negativo, ¿ya? Entonces, va a cumplir esto, ¿ya? Nosotros estamos aquí, ¿de acuerdo? Estamos por aquí. Muy bien, listo. Veamos aquí un ejemplo. Si tenemos que x es menor a 4, lo llevamos a una exponencial. Trabajamos con una base mayor a 1, que sea en este caso 3. Distribuimos el x por aquí y el 4 por aquí. Por propiedad sabemos que como estamos trabajando con una base mayor a 1, el sentido se debe mantener. Bien, pero si lo dejamos así, esto sería incompleto. ¿Por qué razón? Porque sabemos que 3 a la x para cualquier valor de x siempre es positivo. No debemos olvidar colocar mayor a 0. Muy bien, veamos aquí algunas aplicaciones. Nos piden resolver esta inecuación exponencial. ¿De acuerdo? Bien, para poder resolver una inecuación exponencial de esta forma, lo que debemos hacer es que las bases sean iguales. Aquí tenemos dos opciones. Podemos trabajar con base 2 o podemos trabajar con base raíz de 2. ¿De acuerdo? Yo podría extraer la raíz cuadrada en ambos lados. La otra opción podría elevar al cuadrado. Voy a recurrir a la segunda opción. Voy a elevar al cuadrado. Tenemos esta inecuación, lo elevo al cuadrado en ambos lados. Ahí lo tenemos. Podemos simplificar. Podemos simplificar, se va a la raíz, ¿ya? Y aquí este 2 va a multiplicar al valor absoluto de x menos 1. Y tendríamos así, 2 elevado al 2, valor absoluto de x menos 2, y en el otro lado va a ser 2 elevado al valor absoluto. ¿De acuerdo? Y el sentido se mantiene. Muy bien. Ahora, aplicamos la propiedad. Por propiedad sabemos que anulamos las bases, nos quedamos con los exponentes 2, valor absoluto de x menos 2, y en el otro lado valor absoluto de x. Bien, pero como la base es 2 mayor a 1, el sentido se debe mantener. Es decir, resolver esta inecuación exponencial equivale a resolver esta inecuación con valor absoluto. Muy bien, este valor absoluto lo pasamos a restar, tendríamos valor absoluto de x. Este menos 2 lo llevamos al otro lado, sería menor a 2. Muy bien, por propiedad de valor absoluto sabemos que x es mayor a menos 2 y a su vez menor a 2. Así estamos llegando al conjunto solución, que sería el intervalo abierto del menos 2 al 2. Veamos otra aplicación. Tenemos que resolver esta inecuación nuevamente exponencial. Muy bien, nos dicen que su conjunto solución de resolver esta inecuación va a salir de esta forma. Bien, nos piden b elevado a la menos 10. Quiere decir que debemos conocer el valor de b. Para ello debemos hallar el conjunto solución. Bien, tenemos esta inecuación que aquí era 9 a la x, que es equivalente a 3 a la 2x. Este 9 lo pasamos al primer miembro. Tendríamos de esta forma. Menos 9, todo eso menor a 0. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar. Utilizamos el aspa simple. Sería 3 por 3 a la x por 3 a la x. Descomponemos el menos 9, sería más 1 con menos 9. Verificando el aspa, acá saldría 3 a la x y acá saldría menos 27 por 3 a la x. Al sumar saldría menos 26 multiplicado por 3 a la x, verificado.
Ahora, los factores se toman horizontalmente y tenemos ambos factores. Todo esto menor a cero. Ahora, reconocemos que este factor es positivo. ¿Por qué razón? Sabemos que 3 a la x para cualquier valor de x es positivo. Multiplico por 3 más 1, entonces es positivo. Por propiedad sabemos que cuando veamos un factor acá que es positivo, se puede cancelar. Lo eliminamos y no perdemos soluciones. Entonces nuestra inecuación se va a reducir a lo siguiente. Ahora, ese menos 9 lo pasamos al otro lado y tenemos que 3 a la x va a ser menor a 9. Cuando resolvamos una inecuación exponencial, lo que tenemos que hacer o se recomienda hacer es que las bases sean iguales. Es por eso que tenemos así 3 a la x es menor a 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Como las bases son iguales, aplicamos la propiedad. Eliminamos las bases, nos quedamos con los exponentes. Tenemos aquí x, en el otro lado tenemos 2. Pero como la base es 3 mayor a 1, el sentido se debe mantener. Así, de esta forma estamos hallando la variación de x, que sería el conjunto solución. Sería el intervalo del menos infinito hasta el 2. Como nos ha salido de manera similar al dato, reconocemos el valor de b, que en este caso es 2. Ahora lo reemplazamos en lo que nos están pidiendo. Nos piden p a la menos 10, que sería 2 a la menos 10. Por propiedad, esto es 1 sobre 2 a la 10 y eso es equivalente a 1 sobre 1024. Muy bien. Ahora veamos el siguiente caso. Tenemos aquí la regla de correspondencia f de x igual b a la x, pero ahora vamos a trabajar cuando la base se encuentra entre 0 y 1. Recordemos que la gráfica salía decreciente. Si queremos el corte con el eje y, a x le damos el valor 0. b a la 0 sería 1, o sea, estaría cortando en 1, ¿de acuerdo? Vemos que la gráfica, ¿no?, representa una función inyectiva. En este caso es decreciente, ¿de acuerdo? Si es decreciente, debe cumplir la característica de todas las funciones decrecientes. Te lo voy a recordar en base a la gráfica. Miren, tomamos dos elementos del dominio, que son los reales. Bien, tomamos x1 y x2. Bien, notamos que la gráfica nos indica que x1 es menor a x2, ¿de acuerdo? Ahora queremos averiguar cómo son sus imágenes. Hallamos la imagen de x1, sería b a la x1. Lo colocamos por aquí. Hallamos la imagen de x2, sería b a la x2. Lo colocamos por aquí. La gráfica nos está diciendo que la imagen de x1 es mayor a la imagen de x2. ¿Qué ocurrió? Ha cambiado el sentido. Esto va a ocurrir cuando trabajemos con la base que se encuentra entre 0 y 1. Ahora, aquí aparece este símbolo sí y solo sí. Quiere decir que se cumple de ida y vuelta. Ahora, cuando tengamos una inecuación exponencial de este tipo, lo que vamos a hacer es eliminar las bases. Nos quedamos con x1 y x2, pero como la base se encuentra entre 0 y 1, el sentido cambiaría. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Si tenemos que 2 es menor a 3 y lo llevamos a una exponencial, trabajamos con una base, en este caso, un medio. ¿De acuerdo? Ahora, lo distribuimos el 2 por aquí y el 3 por aquí. Sabemos que un medio al cuadrado es un cuarto y un medio al cubo es un octavo. Entonces, un cuarto es mayor que un octavo. ¿Qué ocurrió? Cambió el sentido. ¿Por qué cambió? Porque estamos trabajando con una base que se encuentra entre 0 y 1. 2. Si tenemos que x es mayor a 3, lo llevamos a una exponencial. Trabajamos en este caso con una base un quinto. Distribuimos x por aquí y 3 por aquí. Pero como estamos trabajando con una base que se encuentra entre 0 y 1, el sentido debe cambiar. Ejemplo 3. Si tenemos que resolver esta inecuación exponencial, lo que debemos hacer es aplicar la propiedad. Eliminamos las bases, nos quedamos con x más 1 y en el otro lado tenemos 3. Pero como la base se encuentra entre 0 y 1, el sentido debe cambiar. Y proseguimos la resolución. Muy bien. Ahora, ejemplo 4. Si tenemos que x es mayor o igual a 4, lo llevamos a una exponencial. Trabajemos con una base, por ejemplo, un tercio. Distribuimos el x por aquí y el 4 por aquí.
Bien, sabemos que como estamos trabajando con una base, un tercio que está entre 0 y 1, el sentido debe cambiar. Pero si lo dejamos así, estaría incompleto. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando que un tercio elevado a la x para todo x real siempre es positivo. No debemos olvidar colocar mayor a 0. Muy bien, veamos algunas aplicaciones. Determine el mínimo valor de la siguiente función exponencial, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer para hallar el mínimo? En realidad, lo que debemos hacer es hallar el rango, porque el rango son todos los valores que toma f y nos piden el mínimo valor. Bien, para ello vamos a trabajar en este exponente, 2x menos x cuadrado, que lo he escrito de esta manera. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a completar cuadrados. Voy a factorizar el signo menos. Factorizo el menos dentro del paréntesis, es mónico. Para completar cuadrados, la regla práctica dice que debo sumar la mitad del 2, que es 1, elevado al cuadrado. Para que no varíe, como le sumé 1, le resto 1. Esta expresión es un cuadrado perfecto. ¿A qué es igual? A x menos 1 elevado al cuadrado, que va a estar multiplicado por el menos. Ese menos también multiplica el menos 1, sería más 1. Entonces yo lo voy a reemplazar en la regla de correspondencia y va a quedar de la siguiente manera. F de x igual a un quinto elevado a esta expresión. Lo único que he hecho es este 1 llevarlo adelante. Muy bien, ya está. Ahora, ya lo tenemos, la regla de correspondencia expresado de una manera conveniente. Vamos a hallar el rango, es decir, la variación del y. ¿Quién es el y? Es todo esto. ¿De acuerdo? Para hallar el rango, recordemos que debemos conocer el dominio. El dominio es el conjunto de valores que tome x, que garantiza que esto exista. Pero aquí vemos que x o para x no hay ninguna restricción. Es decir, x puede ser cualquier valor real. Bien, entonces, como x es cualquier real, a partir de aquí voy a formar toda esta expresión. Bien, voy a formar x menos 1. Es decir, si x es real, yo le resto 1, sigue siendo real. Ahora lo elevo al cuadrado. X menos 1 elevado al cuadrado. Sabemos que todo número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Ahora la voy a multiplicar por menos 1. Le multiplico por menos 1. Yo sé que va a cambiar el sentido. Ahora le voy a sumar 1. Le sumo 1 en este lado. En el otro lado también le sumo 1 y va a quedar menor o igual a 1. Muy bien, ya formamos el exponente. Muy bien, ahora lo llevamos a una exponencial. Vamos a trabajar con una base, un quinto. Trabajo con un quinto y esta expresión cuadrática lo distribuyo, aquí lo coloco y el 1 en el otro lado. Muy bien, ahora, como estamos trabajando con una base, un quinto que se encuentra entre 0 y 1, sabemos por propiedad que el sentido debe cambiar. Muy bien. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos formado la expresión f de x. El f de x es el y. Entonces, con esto estamos hallando el rango. El rango es el intervalo de un quinto cerrado al más infinito. Eso quiere decir que el valor mínimo de la función es un quinto. Muy bien. Veamos otra aplicación. Ahora vamos a recordar un poquito de gráfica, propiedades de gráfica. Nos piden graficar f de x, valor absoluto de 3 elevado 1 más valor absoluto de x menos 4. Muy bien, para poder graficar esta función exponencial, debemos recordar, repito, propiedades de gráfica. Y observamos que aquí la función es par, ¿ya? Es decir, la gráfica final debe ser simétrica con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Ahora, también observamos que para iniciar a graficar empezamos del más elemental. En este caso, como veo una función exponencial, observo el más elemental es 3 a la x. Entonces, inicio. Paso 1 es graficar y igual 3 a la x. Como la base es mayor a 1, yo sé que la gráfica va a ser creciente. Si quiero el corte con el eje Y, a X le doy el valor 0. Sería 1. Muy bien. Ahora, paso 2. Teniendo ya la gráfica de Y igual 3 a la X, que nuevamente lo vamos a recordar por aquí, que corta en 1. Ahora, ¿qué va a pasar con la gráfica de esta función
cuando a la variable x le sumo 1. Bien, como el 1 afecta al x, va a ocurrir un desplazamiento horizontal, o es a la derecha o es a la izquierda. ¿Cómo nos damos cuenta? Igualamos a 0, 1 más x, si sale negativo, en este caso si sale negativo, sale menos 1, quiere decir que se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Una unidad. Entonces ocurre este desplazamiento. Si queremos saber el corte con el eje Y, a x le damos el valor 0, sería 3. Muy bien. Paso 3. Teniendo ya la gráfica de y igual 3 elevado a la 1 más x, que le recordamos que era así, corta en 3 al eje y. Bien, ¿qué va a pasar con la gráfica de esta función cuando a todo externamente le restamos 4? Va a ocurrir un desplazamiento vertical hacia abajo. ¿Cuántas unidades? 4 unidades. Bien, recordemos que esta recta, que es el eje X, es la asíntota horizontal. Acá también, por acá también. Entonces, como la curva se va a desplazar 4 unidades hacia abajo, la asíntota también se desplaza 4 unidades hacia abajo. Entonces, vemos que esta asíntota se va a ubicar por aquí. Va a cortar al eje Y menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, la curva también se va a desplazar 4 unidades hacia abajo. En este caso, cortaría al eje Y en menos 1. ¿Cómo lo averiguamos? Simplemente al X le damos el valor 0. Saldría 3 menos 4 sería menos 1. Bien, ahora, observamos también que está cortando al eje X. Recordemos, ¿cómo hallamos el corte con el eje X? Hacemos que Y sea 0. Es decir, todo esto lo debemos igualar a 0. En otras palabras, tenemos que resolver esta ecuación exponencial. Si nosotros resolvemos esa ecuación exponencial, nos va a salir en función del logaritmo. Nos va a salir el logaritmo de 4 tercios en base 3. Muy bien. Siguiente paso. Vamos ahora a graficar conociendo la gráfica de y igual 3 elevado a 1 más x elevado a la 1 más x menos 4, que les recuerdo que lo tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con la gráfica de esta función cuando aplicamos el valor absoluto a todo? ¿De acuerdo? Recordemos, el valor absoluto no le afecta al positivo, pero sí le afecta al negativo. Bien, en gráfica, ¿cómo se entiende eso? Bien, esta parte de la curva que está por encima del eje X es positivo, no le afecta, se va a mantener, pero sí le va a afectar, el valor absoluto sí le afecta a esta parte que está por debajo del eje X, es decir, a la parte negativa. Gráficamente lo que va a ocurrir lo va a reflejar con respecto al eje X, o sea, lo va a reflejar al lado positivo y sería aproximadamente así. ¿De acuerdo? Bueno, acá sería 4 y acá sería 1. Muy bien. Ahora, siguiente paso, creo que es el paso final. Conociendo ya la gráfica de y igual al valor absoluto de 3 elevado a la 1 más x menos 4, que su gráfica era así, de esta forma. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, ¿qué va a ocurrir con la gráfica de esta función cuando al x, a la variable x, le aplicamos el valor absoluto? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la gráfica final va a ser simétrico con respecto al eje Y. Recordemos los pasos. Los pasos son los siguientes. La parte de la gráfica que está a la derecha del eje Y se va a mantener. La parte de la gráfica que está a la izquierda del eje Y se elimina. La parte de la gráfica que está a la derecha se le agrega su reflejo. Y así estamos observando que la gráfica final es simétrico con respecto al eje Y. De esta forma estamos llegando a la gráfica de f de x. Como ves, es una función par. Y la característica de una función par es simétrico con respecto al eje Y. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hallar la inversa de la función exponencial. Sabemos que la función exponencial, su regla de correspondencia es f de x igual b a la x, donde la base debe ser positivo y diferente de 1. También sabemos que esta función exponencial es inyectiva. Entonces, si es inyectiva, posee inversa.
Cálculo entonces de la inversa. Muy bien. Empezamos con f de x igual b a la x. Bien. Los pasos son los siguientes. En vez de f colocamos y. Tendríamos y igual b a la x. El siguiente paso es despejar x en función de y. Para ello tenemos así, y igual b elevado a la x. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo en ambos lados, pero lo aplicamos logaritmo en base b. Logaritmo en base b, en el otro lado también logaritmo en base b. ¿De acuerdo? Ahora, aquí podríamos aplicar la regla del sombrero, o de repente así nada más, por propiedad, aquí va a salir x. ¿De acuerdo? Muy bien, y tendremos así, x es igual al logaritmo de y en base b. Ya hemos conseguido despejar x en función de y. El siguiente paso es hacer un cambio de variable. En vez de x colocamos f asterisco de x y en vez de y colocamos x. De esta forma estamos demostrando que la inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Muy bien, ahora vamos a verlo gráficamente. Vamos a estudiar en ambos casos. Primero, cuando la base es mayor a 1. Sabemos que la gráfica de la función exponencial es creciente. Esto sería su regla de correspondencia. F de x igual b a la x. Muy bien. Para encontrar la gráfica de la inversa de esta función exponencial, lo que se debe hacer es lo siguiente. Se traza la función identidad, cuya ecuación es y igual a x. Bien, la gráfica que va a representar la inversa de f es el reflejo con respecto a esta recta. Muy bien, aproximadamente va a salir así. Y su regla de correspondencia va a ser f asterisco de x igual logaritmo de x en base b. Veamos el otro caso. Cuando la base se encuentra entre 0 y 1. Sabemos que la gráfica es decreciente, me refiero a la función exponencial. Su regla de correspondencia es f de x igual b a la x. Para poder graficar la inversa, se suele hacer lo siguiente. Se grafica la función identidad, cuya regla de correspondencia es y igual a x. Muy bien. La curva que va a representar la inversa de f es el reflejo con respecto a esta recta, que aproximadamente va a salir así, ¿de acuerdo? Muy bien, su regla de correspondencia es justamente la función logaritmo, en este caso el logaritmo de x en base b. Muy bien, con esto estamos terminando esta parte, espero que se haya entendido y si no, lo podrías revisar cuantas veces sea. Muy bien, entonces estamos preparados para el siguiente tema que es función logaritmo. Muy bien, nos vemos más adelante.